amigos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en la Marina de Belfast y hace un día impresionante. De verdad, que hace una calor, un día fantástico. Mira, por si no me creéis. Y yo me he quedado solo, porque Liam se ha ido a dar una vuelta con la bicicleta, la Claire se ha ido con el Winter, el perro, para hacer una colecta. Ya lo veréis, haremos un vídeo con Winter, porque está haciendo una colecta para una caridad, que es de donde salió él. Porque Winter es un perro rescatado, de una casa que se dedica a rescatar solo huskies. Y entonces yo me he quedado solo y he pensado, pues ¿qué hago? Yo aquí solo, bueno, pues haré una tortilla de patata, patata, para esta noche. Tortilla de patata, tortilla española o como lo queráis llamar. ¿Queréis ver cómo se hace? ¿Alguien sabe cómo se hace una tortilla de patata? Bueno, quizás alguien está interesado en saber cómo se hace una tortilla de patata. Al estilo Marisa. Primero los ingredientes. Pues patata y huevo. No hace falta nada más para hacer una tortilla de patata. Y sal y aceite. Bueno, y yo le añado cebolla y ajo. Hay dos tipos de personas en el mundo. Las que le añaden cebolla a la tortilla de patata y las que no tienen idea de lo que es la vida. Lamentablemente. Es una broma. A mí no me gustaba la cebolla antes. Creo que era porque mi madre la ponía demasiado larga y cruda. Yo la frío muy bien y la corto en pedazos muy pequeños. Entonces la gente no la nota y nadie se ha quejado. Y esto es lo que hago. Venga, comenzamos. Lo primero que hay que hacer es pelar las patatas. Mira, ya está. Menuda máquina. Bueno, las que tenía no me gustaban, así que he ido a comprar otras. ¿Tendré suficientes patatas? ¡Métele patata! La haremos de 8 huevos o de 10, ya veremos. De momento, a cortar la patata y la cebolla. Corta las patatas un poco como quieras, pero a trozos pequeños y bien lavadas. Las lavas con agua y las pones en un colador. Y venga, vamos ahora a preparar la cebolla. No voy a poner la cebolla entera, solo pondré la mitad. Por si a la gente no le gusta la cebolla, no la notarán. Ahora me voy a poner a llorar, lo siento. Siempre que hago tortilla de patata, me recuerdo de un compañero de trabajo, cuando yo era muy joven, de uno de los primeros trabajos que tuve. Era un compañero andaluz, creo que era de Málaga o Cádiz. No, de Rota, era de Rota. Y él tenía esa gracia que tienen los andaluces y me llamaba Rubio. Me llamaba Rubio porque yo entonces tenía pelo. Y era rubio. Y él me decía, Rubio, ¿a ti te gusta la tortilla de patata de un día para el otro? Y yo le decía, pues sí que me gusta. Cristóbal, se llamaba Cristóbal. Decía, entonces, vente mañana, porque esta la estoy haciendo hoy. Me decía el tío. La cebolla bien picada, lo mejor que podáis. Seguramente la podéis picar mejor que yo. Yo lo hago así, más o menos. Lo importante es que no queden esas tiras grandes, que es lo que me encontraba yo de pequeño. Y notaba esa textura. Si no notáis la textura y está bien frita, aunque no os guste la cebolla, no la vas a notar. ¡Ay! Ahora estoy llorando. Bien, esto ahora lo freímos bien, que esté bien frito, y después haremos las patatas. Solo un poquito de aceite, y que esté bien caliente. Ya tenemos aquí la cebolla, que quede bien frita, dorada, y luego freiremos las patatas. ¿Por qué lo hago así? Bueno, lo hago así porque si las frío con las patatas no quedan bien cocidas. Entonces lo hago separado. Y después las mezclaré con las patatas. Venga, aquí tenemos las patatas friendo en el aceite. Esto es lo más difícil de la tortilla realmente. Esto y quizás darle la vuelta.
Poner bastante aceite, pero no es necesario que el aceite esté muy caliente cuando ponéis las patatas, porque no han de quedar crujientes como cuando hacéis patatas fritas, han de quedar blandas, ¿ok? Si encuentro una tapadera, mejor taparlas, ¿vale? Ahora voy a ver si encuentro una. Y cuando estén medio hechas, le añadimos la cebolla. Y después iremos a por los huevos, ¿ok? Ah, sí, casi me olvido. Pondré 2 dientes de ajo, pero no digáis nada, ¿eh? Que esto es el ingrediente secreto. Porque aquí, si dices que lleva ajo, no se lo comen. Dicen, no, yo no como ajo. Entonces, no dices nada, lo cortas y bien, y lo pones. Oh, está muy bueno. ¿Lleva ajo? No. Ni ajo ni cebolla. Solo lleva huevo y patata. Y se lo comen y les encanta. Pero no saben que les encanta. Entonces, ahora ponemos el ajo. Yo le pongo ajo a casi todo. ¿Qué le voy a hacer? Si yo nací en el Mediterráneo. Como decía el maestro Serrat, mientras se siguen haciendo las patatas, podemos batir los huevos. Creo que la haré de 8 o 10 huevos. Vale, vamos poniendo los huevos con un poquito de sal y un poco de pimienta. Hay gente que le añade leche y otras historias. Bah, no hace falta nada más. Ahora con el tenedor, venga, a batir los huevos. Huevos bien batidos. Mientras tanto, podemos añadir la cebolla a la patata. Venga, ahora, añadamos la cebolla. Ya está. A esperar que se hagan las patatas. Mezclarlo todo y hacer la tortilla. Las patatas están quedando como una pastelada. Ya va bien, esto es lo que queremos. No queremos las patatas crujientes como las patatas fritas. Queremos como una pasta que después se mezclará con el huevo para hacer la tortilla. Todo formará una especie de pasta que es lo que convertirá en tortilla. Y quedará preciosa, ya lo veréis. Confiar en mí, muchachos, confiar en mí. Ya están hechas. Me ha despistado un hombre que ha venido a hablar. Es lo que pasa en las marinas, que siempre viene alguien y casi las quemo, pero están bien, están perfectas. La cebolla hace que queden más pastosas, que en verdad es lo que nos interesa. Ahora hay que dejarlas que se enfríen un poco. No las pongáis calientes con el huevo, o el huevo empezará a cuajar. Y sobre todo retirar el aceite. Cuando se enfríen un poco, las salpimentamos, las mezclamos bien con el huevo y todo ello a la sartén. Ahora las mezclamos con el huevo y hacemos una pasta. Y luego todo ello lo ponemos en la sartén. ¿Ya vingut? No, la Claire ya ha llegado. Y Winter también. Winter. Ya están aquí. Has fet una bona feina? Hola Winter. ¿Has hecho un buen trabajo para la caridad? Ah? ¿Has recogido mucho molts dinero diners? para los Huskies? Pel Rescue Center de Huskies? Muy bien, buen chico. Very good. Very good, boy. Molt bé. Lo ponemos a fuego lento y ponemos toda mezcla en la sartén. Uy, no tengo mucho sitio aquí. Es la primera vez que lo hago aquí, entonces, bueno, a ver cómo sale. Fuego lento y que se haga poco a poco, porque es bastante grande. Ahora depende de cómo la queráis. A mí me gusta con el huevo un poco crudo, que esté sucoso. Pero aquí la gente no les gusta nada eso. Tienen mucho miedo al huevo crudo. Entonces lo que hay que hacer es ir moviéndola, para que el huevo se haga bien.
Así que vamos moviendo aquí en el medio para que el huevo se haga todo bien. Porque aquí si ven que el huevo está líquido, no se la comen. ¿No es verdad? Salmonela, sí, tienen miedo a la salmonela. En fin, a mí me gusta que esté jugoso. Bueno, es cuestión de hacerla poco a poco. Tenemos un problema. He traído mi sartén, que esta es la sartén que tengo solo para hacer tortillas y que la escondo de la mujer para que no la toque. Y me he acordado de traerla, pero se me ha olvidado traer un plato lo suficientemente grande. Y este es demasiado pequeño. Bueno, casi justo. Lo tendremos que hacer con lo que tenemos. Normalmente debería sobresalir de la sartén, y este es pequeño. Bueno, lo único que puede pasar es que pierda un poco por los lados, al darle la vuelta. Bueno, si la hacemos muy bien por este lado, no caerá tanto. Voy moviéndola para que se haga bien. ¿Ves cómo esta sartén no se engancha? Venga, plato encima, y como ya sé que va a perder, me voy sobre el fregadero. Venga, a ver qué pasa. No, pues no ha ido tan mal. No ha ido mal para nada. Ok, muy bien. No ha caído nada. Perfecto. Fuego lento otra vez y que se vaya haciendo ahora por el otro lado. Lo que es importante cuando estás en un barco es que como no hay sitio, mientras vas cocinando tienes que ir limpiando y recogiendo. No se pierde el tiempo. Solo me queda el plato de girar la tortilla, la espátula y la sartén. Ya casi está. Mira qué color más hermoso. Vale, ya la tenemos. Tortilla de patata bien hecha, con cebolla. Ahora, cuando se enfríe, la cortaremos. A ver cómo está por dentro. Que no sea jugosa. Al gusto de los locales. Vamos a ver cómo ha quedado. Perfecta. Pincho. Tortilla de patata, marchando. Bueno, espero que os guste. Nosotros vamos a probarla. Adiós. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, que era algo diferente. Dejadme escrito en los comentarios cómo hacéis vosotros la tortilla de patata y si os gusta con cebolla o no. En el próximo episodio tenemos un problema que vamos a resolver con el motor. Así que si no os lo queréis perder, por favor suscribiros al canal. Hasta pronto, amigos.